No puedo ayudarte, no quiero estar contigo, no puedo contratarte. Qué difícil muchas veces es decir que no. Pero si quieres aprender a decir que no de una manera asertiva, quédate en este video de conciencia. Si tuviera que hablar de una sola cosa, que es la que más me ha costado trabajar en mi propia comunicación, es el hecho de decir que no. Me cuesta un montón decir que no. Ahora estoy mejor, pero antes me costaba mucho decir que no, decirle que no a alguien. Muchas veces cuando trabajé en terapia, el por qué me costaba decirle que no a los demás tiene que ver con cosas que se guardan en nuestro inconsciente, con el miedo a desagradar, con no saber cómo el otro va a responder. Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, digamos, psicológicamente con el miedo a decir que no, a decirle a otro que no. Pero con los años y con el liderazgo tuve que aprender a decir que no. Tuve que aprender a comunicarme asertivamente para decir que no en diferentes escenarios de mi vida. Y hoy en este video vamos a hablar de eso, de por qué es difícil decir que no, pero de algunas tips, técnicas o tácticas que ustedes pueden utilizar para decir que no asertivamente. Así que como este canal se llama Conciencia, vamos a empezar hablando de la ciencia. ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos tanto recibir un no como respuesta o decir que no? Resulta que todos nosotros en nuestro cerebro tenemos estructuras y en esas estructuras que tenemos eh, hay dos muy importantes. Una es la amígdala, que es la que controla la ansiedad, el estrés y demás. Y hay otra que se llama la ínsula. Y la ínsula es una estructura profunda del cerebro que se encarga de procesar las emociones, pero también se dice que ahí se trabaja o se activa cuando existe un rechazo o cuando nosotros vamos a rechazar alguna acción. Resulta que estas dos estructuras del cerebro se activan y están presentes y están interconectadas con nuestro inconsciente. Entonces, si a mí me genera ansiedad que me hayan dicho que no o decir que no, seguramente en nuestro inconsciente hay una creencia que está atada a ese no. Ah, no, es que no me quieren porque yo tengo esta acción. Ah, no, no me contrataron. Claro, porque como yo no he estudiado X o Y cosa, siempre cada una de esas estructuras están atadas a creencias que están en nuestro inconsciente. Entonces, siempre el decir que no o el recibir como un no como respuesta está atado con procesos emocionales que todos tenemos que trabajar. Voy a empezar a contarles en este video qué cosas hacer y qué cosas no hacer para decirle que no a alguien, ¿ok? Para cuando ustedes tienen que ser asertivos a la hora de comunicar un no. Lo primero y muy importante que deben hacer, den contexto. Siempre los seres humanos, cuando entendemos el porqué de las cosas, eh, nos conectamos más con la otra persona desde la empatía. Por ejemplo, si me invitan a una cena esta noche y realmente yo no quiero ir a esa cena, eh, y yo le digo a la persona, le llamo, le digo, oye, fulanito, muchísimas gracias por la invitación, pero mira, llevo 3 semanas en las que no he parado de trabajar, no me estoy sintiendo muy bien, me gustaría quedarme en casa, hoy quisiera estar descansando en mi cama, etcétera, y sinceramente quisiera dejarlo para otra oportunidad, ¿sí? Ese contexto pequeño que yo le da a la persona nos hace conectarnos desde la empatía, porque ¿quién de nosotros no ha tenido un día en el que no se quiere parar de la cama, que no quiere salir de su casa o que le quiere decir que no a algo? Si la otra persona es lo suficientemente empática, te va a escuchar y te va a decir ok, o se va a poner a insistir un poco más. Pero dar el contexto ya ayuda, porque estás explicando algo del por qué. Que otra cosa también es muy importante, sean directos y claros, no den muchas vueltas a la hora de decir que no, porque la otra persona lo va a leer y va a buscar eso como una excusa. No, es que no puedo ir esta noche porque es que imagínate que mi papá, que mi perro, que mi primo, y 2 horas después en la conversación le digo, entonces, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir. Sean directos y claros desde el principio, den el contexto, digan que no, y luego de eso es clave agradecer y ofrecer alternativas, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Otra cosa muy importante que hacer a la hora de decir que no es una muy sencilla, pensar antes de hablar. Esto es uno de los skills que pocas personas tienen en su comunicación. Mucha gente habla y no piensa antes y por eso es que existen los conflictos. Entonces es fundamental que antes de decir que no, piensen
qué emoción estoy sintiendo, cuál es la emoción que yo estoy procesando ahora para decir que no. Y antes de decir que no de una vez, o si me produjo una emoción negativa, responder de una vez, pídanle tiempo a la otra persona. Y ¿sabes qué? Dame 10 minutitos, en 10 minutos yo te llamo y te respondo. Si ustedes actúan emocionalmente, impulsivamente, probablemente la conversación o decir que no asertivamente sea más difícil. Entonces, identifiquen sus emociones y piensen antes de hablar. ¿Qué cosas no hacer para decir que no asertivamente? Primero, no se justifiquen, ¿no? O sea, el no aclares que oscureces, pero es que no, y esto y lo otro, no. Sean directos con el contexto, con la causa, pero no busquen muchas justificaciones ni argumentos que no tienen nada que ver en la conversación. Ojo también con los reproches, ¿no? Como tú siempre que vienes a mí me estás pidiendo un favor, entonces esta vez te voy a decir que no. Intenten no reprochar, centren la conversación en ustedes y no en el tú, no en el otro, sino en, mira, yo te estoy diciendo que no por A, B y C, pero no es que tú siempre vienes, tú siempre me dices, eso genera una comunicación muy poco asertiva y que se va a balancear por el lado emocional. Y cuando nosotros queremos decir que no, queremos balancear por el lado racional de las cosas, porque entiendan los argumentos, porque sientan empatía con nosotros, ¿ok? Algo muy importante es no sientan culpa, porque la culpa al decir que no puede hacer que nosotros cambiemos de opinión y después de haber dicho que no, levantamos el teléfono y decimos, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿no? Entonces, por eso es importante pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, pero sobre todo que hay no o hay nos que decimos que representan una posición valiente de nuestra parte, o sea, que de alguna manera muestran valentía para no tomar una responsabilidad que no podemos o para hacer algo que no queremos. Entonces, evalúen bien la situación y no digan que no así directamente. Y hay un bonus que les quiero dar de cosas que podemos hacer para decir que no asertivamente y es usen inteligencia artificial. En el mundo en el que vivimos tenemos una ventaja gigante y es que hoy podemos utilizar inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos a preparar los diálogos difíciles o en los que probablemente nosotros vamos a decir que no. Van a entrar a su herramienta de inteligencia artificial favorita, ChatGPT, DeepSeek, la que quieran, y van a escribir ahí el contexto. Literalmente ponen contexto, 2 puntos. Tal persona me invitó a esto, chalala. Todo el contexto que se necesita saber. Segundo, la tarea. Me gustaría que me ayudaras a decir que no de manera asertiva, creando un discurso que sea empático, que sea positivo. Y al final, requerimientos, 2 puntos. Ya en los requerimientos van a poner que sea empático, que sea simple, que sea corto, que esté preparado para una persona que es, no sé, que es mal geniada o que esté diseñado para decírselo a mi pareja, a mi jefe, a mi esposo, no sé, quien sea. Pero utilicen esa estructura de decir cuál es el contexto, cuál es la tarea y cuáles son los requisitos para preparar esa conversación. Y para cerrar este video quiero darles un par de tips que me han funcionado o 5 pasos que me han funcionado muy bien a mí para saber decir que no. El primero, que ya hablamos un montón, es controlar las emociones, primero identificarlas y luego controlarlas antes de decir que no o que sí, pero ese control emocional es fundamental. El segundo, dar las razones, el contexto, explicar el por qué, pero usar la palabra pero después. Oye, mira, no pude ir a esta cena hoy porque sinceramente he estado muy cansado, he tenido muchas semanas de trabajo y necesito descansar, pero te propongo que el próximo fin de semana yo te invito y o vienes a mi casa y hablamos porque igual quiero verte. Ese pero es fundamental a la hora de generar más empatía en el momento de decir que no. Y casi siempre es clave que todos nosotros busquemos alternativas cuando decimos que no. Digamos que no, pero te propongo esta opción. O no, pero hagamos esto. Eso hace que el otro se sienta empatizado y que sienta que estamos intentando hacer algo por esa comunicación que estamos abordando. Yo creo que algo importante es desear éxitos y decimos, mira, no puedo ayudarte en este proyecto, pero deseo que tengas todo el éxito en esto y si hay alguna otra cosa diferente a esta en la que yo pueda ayudar, cuenta conmigo o ven y me preguntas y yo voy a responderte, ¿sí? Pero yo creo que dejar el diálogo abierto a que, ok, esta vez te digo que no, pero de pronto en el futuro puedo decirte que sí, es importante, porque eso demuestra una actitud abierta, asertiva y no solamente cerrada todo el tiempo, que son todas estas personas que uno dice, no le pregunto a fulanito porque fulanito me va a decir que no de una y siempre me dice que no. Entonces es importante dejar una actitud abierta. Hay otra cosa que les puede ayudar y es utilizar conectores. Mira,
en esta oportunidad no puedo ayudarte, esta vez se sale un poco de las manos por esta situación, gracias por considerarme, pero en esta oportunidad no lo voy a lograr porque voy a estar en un viaje, ¿sí? Entonces, utilicen esos conectores que son potentes y poderosos. Para resumir en este video, mucha empatía, mucha conexión con el otro desde la generación del contexto, las alternativas. Preparen sus conversaciones en las que van a decir que no y no solamente digan que no por un impulso emocional. Muchísimas gracias por ver este video, me alegra un montón estar de nuevo aquí con ustedes. Por favor, todos los comentarios, preguntas, dudas, recomendaciones, me los dejan ahí en los comentarios y yo apenas pueda los voy a responder. Muchas gracias otra vez por ver este video y recuerden que la clave para mejorar la comunicación es hacer conciencia de ella. Nos vemos en el próximo.